Bien, muy buenas noches a todos y todas. Les saluda Marco Arquea. Yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y le doy la bienvenida a este conversatorio virtual, el cual hemos llamado Ordenamiento Territorial, Balance entre la equidad, la sostenibilidad y la inversión. El objetivo de este evento es dialogar sobre la relevancia del ordenamiento territorial como un proceso multinivel y multiactoral que genere condiciones para el desarrollo territorial en el desafío de lograr un equilibrio entre equidad, sostenibilidad e inversión. Antes de darle pase al profesor José Luis Gargorevich, quiero invitarlos a realizar sus preguntas y consultas a través del chat de la plataforma y de hecho queremos conocerlos previamente, por lo que voy a activar un cuestionario muy breve de 3 preguntas para que vayan respondiéndolo conforme se van uniendo a la reunión. Acabo de activar el cuestionario. En la parte inferior de la plataforma hay un botón de polls o cuestionario que pueden ir llenando. Las respuestas las iremos comentando durante la reunión. Así que sin más, le doy pase al profesor José Luis Gargurevich, quien es sociólogo, es exfuncionario y directivo público y es experto en políticas públicas y gobernanza territorial. Adelante, profesor José Luis. Gracias, Marco, y gracias a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por este evento tan importante. Gracias a los que se han conectado, acompañando además el partido de Perú. Esperemos, digamos, poder hacer de esto una conversa muy interesante, una charla sobre un tema que es muy complejo y que tenemos hoy por hoy la oportunidad de tener escalado a un nivel de ley, que es el ordenamiento territorial, y hemos intentado, porque ha sido muy difícil, tratar de escoger algunas perspectivas, algunas disciplinas que permitan complementar con una mirada más multidisciplinaria qué significa el ordenamiento territorial, qué es eso a lo que llamamos ordenamiento territorial y por qué necesita una lógica tan diversa y tan multisectorial, ¿no? Así que seguramente hay muchas más perspectivas y las hay, incluso territoriales, pero vamos a iniciar, digamos, este espacio con una combinación de estas, ¿no? Yo quiero poner dos elementos de contexto, amigos, amigas, esta noche, que es, uno es obviamente el fenómeno del niño global, digamos, y en un contexto de cambio climático, además, como está viviendo el mundo y el país, y por lo tanto la urgencia de abordar los temas territoriales con mayor premura y con mayor seriedad, pero también porque, si no lo saben, el Ejecutivo ha planteado un anteproyecto de ley de ordenamiento territorial, que además quiere no solo crearle una base legal al ordenamiento, sino además crear un sistema nacional de ordenamiento territorial. Y esa discusión ya se viene dando en el Congreso. Es más, algunos de los que están aquí, como Ricardo, como Aldo, han estado en las mesas de trabajo de diálogo en el Congreso, y creo que es interesante porque son mesas donde se están sentando sector privado, los agentes territoriales, los gremios productivos, y creo que es una importante deliberación que ameritará en los próximos meses, ojalá, la aprobación de una ley que sea como un punto de partida, ¿no? Para seguir un poco la madeja de lo que ha significado el ordenamiento en el país. Eh, las perspectivas desde las cuales vamos a conversar hoy son al menos 4 y están de alguna manera representadas por nuestros invitados. Desde una perspectiva ligada al riesgo de desastres, vamos a conversar con Ricardo Boll, que es geógrafo, que es investigador, que es docente en temas precisamente de ordenamiento del territorio. Eh, desde una lógica ligada a las políticas de vivienda, las políticas de inversiones, de infraestructura, hemos invitado a Elizabeth Añaños, que es arquitecta, que ha sido viceministra de Vivienda y Urbanismo y es experta en estos temas. Y desde la lógica también de los sistemas de ciudades y del desarrollo urbano, está con nosotros Aldo Facho, que es urbanista, que es experto, es consultor en planificación urbana, en análisis de los sistemas de ciudades. Y finalmente, desde la lógica del planeamiento, de la ocupación del territorio, está con nosotros Dayan Susner, que también es arquitecta, ella actualmente es servidora pública y es miembro del equipo, además de formulación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que está actualmente en formulación, ya Dayan nos va a comentar al respecto. Eso en realidad es una lógica de tratar de vincular varias disciplinas, como estaba comentando. Entonces, yo voy a presentar 3 elementos muy concretos, algunos conceptos, y luego el fondo, digamos, viene con la intervención de nuestros invitados, y luego, por supuesto, con la incorporación de
la participación de ustedes, por favor, a través de la encuesta, el enlace que ha mandado Marco, ¿sí? Muy bien. Yo quiero compartir estas ideas muy generales que sirvan como punto de partida para la discusión. Uno es hablar de políticas públicas, como sabemos todos, nos lleva siempre a la centralidad de las personas, ¿verdad? Pero estas personas siempre están localizadas en un lugar, ¿no? Están localizadas en un territorio. Y creo que ese punto es un punto importante en un país donde las políticas públicas no suelen localizarse, ¿no? Suelen hacerse de manera nacional y no mirando las coyunturas, los contextos, las particularidades de los territorios. Entonces, ese es un tema no menor en un país donde las políticas no son territoriales, son siempre nacionales, sectoriales, multisectoriales y no se crean desde los territorios, ¿no? De ahí un primer tema que hemos justamente compartido y preguntado a los participantes es lo que entendemos por territorio, ¿no? Y cómo hablar de territorio debería siempre alentarnos a no solamente hablar de la dimensión física, ¿no? De la dimensión geográfica, como es sobre todo la mayoría de las respuestas cuando preguntamos qué es territorio, sino que además se entiende el territorio desde su lógica más valorativa, cultural, donde hay actuaciones de las personas económicamente, políticamente, ambientalmente, entre otros, ¿no? Pero también como un espacio político, y también creo que eso es importante porque el territorio es un espacio de deliberación, de una visión común, de una visión de desarrollo, pero también conflictos, por supuesto, de poder entre grupos, ¿verdad? De decisiones de gobierno y de delimitación de competencias administrativas, por supuesto, y ahí es donde entra también el vínculo con la demarcación, ¿no? El ordenamiento territorial, si quieren, voy a colocar una definición que es la que está en el anteproyecto de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso y nos puede ayudar, digamos, debería entenderse como un proceso que es tanto político y no solo técnico, ¿verdad? No es técnico instrumental, es político porque es deliberativo, pero también es administrativo porque tiene un procedimiento, digamos, que permite la negociación y la resolución de controversias, que debería ayudar a tomar decisiones planificadas y actuadas en un territorio que sean de común consenso, ¿verdad? ¿Sobre qué materia? Sobre cómo se ocupa, cómo se usa y cómo se aprovecha el territorio. Eso es, ¿verdad? Y en esa lógica, el ordenamiento debería considerar, por supuesto, criterios ambientales, culturales, sociales, económicos, productivos, ¿verdad? Institucionales por los actores que trabajan ahí, geopolíticos, mirando el desarrollo territorial, fortaleciendo la identidad cultural de las personas en ese territorio y sobre todo con un vínculo a la calidad de vida, ¿no? Esto es importante porque visto así el ordenamiento tiene que ser un ordenamiento sostenible, y es ahí por eso el título de este conversatorio tiene que ser sostenible, no solo ambientalmente, sino socialmente, ¿no? Pero tiene que ser también capaz de generar competitividad, productividad para el territorio, para las personas, pero también tiene que ser justo, o sea, tiene que poder generar un territorio justo que facilite igualdad de oportunidades para hombres, para mujeres, para poblaciones en el mismo, ¿no? Y con esto termino, esto en un contexto de gran desafío en el país, porque como ustedes saben, la forma de abordar los asuntos públicos en el Estado peruano está normalmente vista desde la lógica de los sectores, ¿verdad? Y cuando uno está pensando en el territorio, y en este caso el ordenamiento del territorio, se enfrenta al desafío de que lo sectorial no es suficiente, de que se necesita una actuación multisectorial, multiactoral, porque es público y privada, y multinivel, porque todos los niveles de gobierno tienen un papel en el ordenamiento del territorio. Y es allí donde los sistemas, ustedes deben conocer que los sistemas en el Estado peruano, los sistemas funcionales o administrativos, son una vía, un mecanismo, un vehículo por el cual se puede tratar de abordar materias que un sector por sí mismo no puede abordar. Entonces, la creación de un sistema podría ser un vehículo interesante para el ordenamiento territorial eventualmente. Muy bien. Esos son los elementos que quería colocar para poder escuchar a nuestros panelistas y ahí yo voy a dejar dos preguntas que espero que puedan ser de alguna manera motivadoras para la charla. Una es, desde la perspectiva de cada uno de ustedes,
creen que es la repercusión en la vida de los peruanos, en la vida de las comunidades, en la vida del país, que podamos por fin contar con una ley de ordenamiento territorial que no existe actualmente y con un sistema, si es que así fuera, de ordenamiento, ¿no? ¿Qué repercusión tangible en la vida de la gente? Y la segunda pregunta tiene que ver en ese desafío que planteaba de cómo equilibramos territorios sostenibles, sí, pero competitivos, sí, pero también equitativos, ¿no? Y esa tríada creo que es importante para la gestión del territorio, quizá desde la perspectiva de cada uno de ustedes podamos compartir una experiencia, un ejemplo de cómo eso se tangibiliza, digamos, finalmente, ¿no? Muy bien. Eso entonces, por mi parte, doy la palabra a Ricardo para que comience, por favor, con esta conversación. Gracias. Bien, buenas noches con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Mi intención es hablar primero de ordenamiento territorial y desastres, pero no puedo evitar comentar dos ideas que se han planteado desde ya. Primero, yo me preguntaría, porque más soy geógrafo, ¿qué es la geografía? ¿No? Porque digamos, en el conocimiento popular, ¿no es cierto?, se dice, sí, la difícil geografía del Perú, la compleja geografía del Perú, haciendo básicamente alusión al relieve, ¿no? Pero yo quisiera recordar que la geografía es una ciencia, y como tal, lo que hace es estudiar las relaciones entre el ser humano, la sociedad y su entorno. Esto es muy difícil. Primero porque tienes que entender el entorno, es decir, el medio natural, y además tienes que entender el medio social, para recién ponerte a estudiar las relaciones. Y las relaciones es un elemento muy difícil de estudiar, porque son dinámicas. Y muchas veces esas relaciones no se ven. Lo que sí podemos ver son los resultados de esas relaciones. Como resultado de alguna de esas relaciones es que tenemos desastres, lo que vamos a llamar un desastre. Es decir, además es muy interesante porque la definición de desastre es completamente geográfica. La definición de desastre es, digamos, los daños a la infraestructura, a la economía, a las dinámicas sociales y a la vida de una comunidad, incluso con muertes, producto de dos elementos, de la interacción de dos elementos. Uno es un elemento natural o social, que vamos a llamar un peligro, que puede ser un evento peligroso, digamos, un evento inusual, un evento extremo, pero también los niveles de vulnerabilidad. Entonces, como estamos viendo, tenemos un elemento natural, casi siempre, estamos hablando de terremotos, maremotos, lluvias, inundaciones, y, digamos, altas temperaturas, cambio climático, etc. Y luego tenemos las vulnerabilidades, que son aquellas, digamos, capacidades para tener información, para saber organizarnos mejor, para saber tomar decisiones a tiempo. Entonces, fíjense qué interesante que hay, de hecho, un paralelo entre estas. Y por esto es que justamente necesitamos que el ordenamiento territorial no solamente sea una disciplina política o técnica o administrativa, sino que además digamos, sea científica. Porque quienes han estudiado el territorio, si no caemos en el riesgo de tener miradas parciales, ¿no? Pero además quienes han estudiado el ordenamiento territorial, quienes han desarrollado las metodologías de ordenamiento territorial, son los geógrafos, porque tendríamos que cuestionarnos cómo vamos a ordenar un territorio que no entendemos. Producto de esta incomprensión del territorio es que tomamos decisiones equivocadas y entonces generamos desastres, ¿no? Es decir, nos ubicamos mal, por ejemplo. Y este es otro tema en el que yo quisiera profundizar, ¿no? Incidir. Muchas veces se piensa que el desastre siempre es culpa de, digamos, la mala ubicación, ¿no? La mala localización de un centro poblado, de no hacer las cosas bien en el lugar, ¿no? Las vulnerabilidades son mucho más complejas que la localización. Desde mi perspectiva, una respuesta como esta solamente, digamos, victimiza más a la víctima, ¿no? La revictimiza, porque prácticamente estamos diciendo
tú te lo mereces porque fuiste a donde no debías, ¿no? ¿Qué hacías ahí? ¿No? Ya sabías lo que iba a suceder. Entonces, tendríamos que antes preguntarnos por qué esa persona está ahí, ¿no? De repente es un terreno más barato, de repente el Estado no ha hecho su trabajo, de repente la gente no sabe qué fue lo que pasaba, tenemos una desconexión con los procesos naturales. Lo primero que tenemos que hacer es entender esos procesos naturales. Hoy día estamos recibiendo una lección maestra de la naturaleza, o sea, porque además el fenómeno del niño es un fenómeno repetitivo, ¿no? O sea, la prensa todo el tiempo nos recuerda que ha habido niños anteriores. Hemos vivido niños anteriores. Entonces, ¿por qué seguimos sufriendo estos efectos? Si ya sabemos. Entonces, claro, siempre vamos a tener una respuesta, digamos, rápida, ¿no? Ah, la corrupción, es que los políticos son unos ineptos. Bueno, pero un problema tan complejo como este tal vez amerite respuestas más complejas, ¿no? Y comenzar a desmenuzar este desastre a partir de todas sus vulnerabilidades. Por ejemplo, la vulnerabilidad de información, ¿no? A pesar de que hemos avanzado muchísimo en el análisis de la atmósfera y del océano, todavía nos falta investigar más. El Perú no tiene grandes centros de investigación. Tienen mucho mérito aquellos que tienen el Perú, como el IGP, como el CENAMI, como el Instituto del Mar, pero tenemos que continuar apoyando estas investigaciones. Todavía no entendemos bien el mundo. Por eso es que, por ejemplo, hay gente que se asienta en una quebrada, por eso es que, y no es un tema además siempre económico, es decir, bueno, los pobres van a las zonas marginales comerciales inundados. De gente digamos, que tiene acceso a toda la información del mundo, que además contrata a grandes profesionales y que toman decisiones equivocadas. O sea, ¿cómo puede pasar esto? ¿No? Y estamos hablando de inversiones millonarias, además, ¿no? Hemos visto hoteles que literalmente se van al agua porque estaban junto a un río. Tenemos que cambiar un poco la percepción que tenemos de este entorno que es dinámico, ¿no? Casi siempre tenemos esta imagen de que la naturaleza es un elemento estático, ¿no? Entonces escuchamos, ¿quién iba a pensar que esto iba a suceder? Una vez más, ¿no? La naturaleza se enfrenta al hombre peruano, ¿no? A menos no sé por qué es al hombre. Y además nada haría presagiar esa mañana, ¿no? Estas son las frases típicas que escuchamos cuando en realidad ya sabíamos que iba a suceder. Por ejemplo, las capacidades sociales. En cuanto tenemos un desastre, inmediatamente se activa las relaciones entre la comunidad, ¿no es cierto? El vaso de leche, las madres del colegio, los clubes de madres, de hecho, los padres de familia, inmediatamente. Y el Estado se apoya en estas redes sociales, o cuando el Estado asiste, más bien termina trayendo una nueva estrategia, una nueva metodología que más bien rompe los procesos locales, ¿no? Entonces tenemos que entender un poco mejor todo el proceso del desastre, y no solamente si llueve o no llueve, y no solamente dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un terremoto en el año 2007, Pisco, y si ustedes han ido a Pisco, pues parece que el terremoto fue hace muy poco, ¿no? Y perdimos una gran oportunidad, incluso en la reconstrucción, porque a mí me hubiera encantado escuchar, por ejemplo, hemos agarrado a una docena de los mejores arquitectos del Perú y hemos propuesto un nuevo modelo de ciudad, un modelo de ciudad resiliente, un modelo además de ciudad para el desierto, peruana, dinámica, con una nueva arquitectura, con un nuevo trazado, con un nuevo uso del suelo, ¿no? Un nuevo modelo de ciudad que inspire, ¿no? En el que digamos, todo el Perú diga, yo quiero vivir en Pisco, ¿no? Sin embargo, lo que se hizo fue poco reconstruir lo que había. Yo creo que el desastre en esa medida es también una oportunidad. Y el desastre actual, insisto, nos está dando una lección. Nos está diciendo, no entiendes nada. Entonces, para hablar de ordenamiento territorial, es indispensable, primero, entender ese territorio a nivel, digamos, natural, pero también a nivel social, porque tenemos diferentes cosmovisiones, diferentes miradas del territorio, diferentes formas de organizarnos, diferentes necesidades. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Elizabeth, por favor, te escuchamos. Hola, buenas noches con todos. Gracias a la Escuela de Gobierno por la invitación. Yo voy a seguir en la línea que comentaba José Luis y Ricardo, viendo la vinculación del ordenamiento territorial con un instrumento dentro del mismo sistema, que es la planificación urbana, y cómo la vivienda y la inversión se relacionan con estos mecanismos. Yo parto de un hecho muy concreto, que es Chancay. Muchos de ustedes saben que el próximo año se inaugura el gran puerto que va a cambiar todas las rutas de comercio en el Pacífico, con una inversión de más de 3.000 millones de dólares. Pero, como siempre, la inversión está llegando antes que la planificación, que ver dónde van a vivir las personas que van a acceder a nuevos puestos de trabajo, y además dónde y cómo se va a financiar toda la infraestructura y todos los servicios nuevos que se tienen que dar en esta zona, ¿no? Este es un caso muy concreto que se ha repetido en todo el territorio nacional. ¿Y por qué? Porque faltan instrumentos, y no solamente instrumentos y normas y leyes, sino falta gestión, faltan recursos y falta, sobre todo, y lo más importante que nos trae en esta noche, es que tienen que estar basados en un sistema de gobernanza y además con una institución sólida para poder liderar proyectos como esto y desarrollos como este. Pero ¿por qué pasa lo de Chancay? Una de las cosas que posiblemente pase, si es que no se planifica, es que se van a ocupar informalmente todas las zonas y por ende las brechas de infraestructura se van a incrementar abismalmente. Más carreteras, más puestos, más servicios de infraestructura, de saneamiento, de servicios públicos como colegios y otros. Y esto es porque las ciudades en el Perú en los últimos años han crecido de manera informal, quiere decir sin planificación urbana. Solo 19% de las municipalidades, 12%, perdón, tienen planes de desarrollo urbano, que quiere decir dónde la gente va a vivir, dónde son los espacios públicos, cuáles son las proyecciones de vivienda en el futuro. De todo el crecimiento urbano, el 93% es informal, que representa mucho esta foto que lo vemos día a día. Y que crezca informalmente significa que no esté de acuerdo o no tenga acceso a servicios. Y obviamente las familias esperan desde 20 a 40 años porque les pongan agua o le pongan infraestructura, como lo que vemos diariamente en las ciudades en el Perú. Y hay un tema importante que hay que ponerlo en discusión, que el Perú, de acuerdo a los últimos estudios, tiene las tasas más altas de consumo de suelo. Y esto es porque hemos crecido informalmente como una mancha de aceite en todo el territorio. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? A la pregunta que decía Rodrigo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las familias se ocupan en zonas de riesgo, ocupando las tasas más altas de consumo de suelo? Parte del origen, obviamente hay otras cosas y el problema es más estructural, pero es porque las familias no encuentran una oferta formal y adecuada de vivienda. En este gráfico, que es clave y que lo están viendo, todo lo negro significa el mercado informal, y abajo ustedes ven los niveles socioeconómicos. Todos los programas de vivienda han estado enfocados a sectores tradicionales que el mercado ya puede cubrir, y la mayor parte de la población no puede acceder a vivienda por los programas del Estado. Entonces recurre a dos cosas, o invade o vive hacinado, ¿no? Anualmente, y este es un dato importante, se necesitan 143.000 viviendas, esto sumado al déficit que ya tenemos de 1.8 millones de viviendas. ¿Qué significa? Que casi 100.000 viviendas no tienen opciones y por lo cual hay ocupación informal en el territorio. Pero también otra de las formas y otra de las discusiones de por qué no hay vivienda, no solamente es que no se construye más vivienda, sino que no hay diversificación de soluciones para vivienda. Y eso hace que el 70% de las familias autoconstruyan, ¿no? En toda la región ya hay programas de mejoramiento, ya hay programas de asistencia técnica, hay programas de densificación, reforzamiento, que además están desde los últimos 3 años incrementando. Sin embargo, todavía en el Perú no hay recursos suficientes. Si uno ve cómo está funcionando el territorio y cómo están funcionando las ciudades, ve esto diariamente. De acuerdo a un estudio del Lincoln Institute, en los barrios, en los 12 distritos de Lima con mayor concentración de barrios informales, ¿no? Las familias ya no están autoconstruyendo para su familia, sino que están autoconstruyendo para cubrir el déficit habitacional. Comas visitó una familia y tenía 10 unidades de vivienda adicionales que todas eran para alquiler.
Entonces, vemos que hay dinámicas en el territorio que no se recogen y por los cuales tendrían que ser recogidas para poder actualizar las políticas y los programas que tiene el Estado. Y los impactos de no tener vivienda es un impacto en el territorio de consumo y consumo, pero también es riesgo, porque las familias al no encontrar opciones de vivienda, pasa justamente el ejemplo que Rodrigo comentó, de riesgo sísmico, porque obviamente no han tenido asistencia técnica o una solución adecuada de sus viviendas. O el otro punto es que hay un impacto en los ecosistemas, como Chancay, por ejemplo, ¿no? Si hay mucha presión sobre el suelo, al final se va a invadir, y ocupando además sitios con valor, con infraestructuras ecológicas importantes, que además ha comprobado que estas disminuyen los riesgos, sobre todo inundaciones y otros. Y también tenemos la pérdida de patrimonio cultural, ¿no? Que es por tráfico de terrenos y también en algunos casos por presión inmobiliaria. Y ahora en el contexto de cambio climático es más crítico, y este es un dato de los últimos planes, de todos los planes que se financiaron en la reconstrucción con cambios, que 5 millones de peruanos se encuentran en situación de riesgo, que deberían de tener soluciones de reasentamiento o soluciones diversas para poder cubrir la necesidad, y que siempre o posiblemente ante el próximo fenómeno del Niño van a estar en situación vulnerable, ¿no? Y eso se repite en todo el territorio, y esta es una imagen justamente de Madre de Dios, que son las inundaciones que se dan cada 3 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el estado situacional? Y además que complementa justamente la nueva ley de ordenamiento. En el 2021, a partir del 2021, hay 2 instrumentos que se tienen que entender de manera conjunta, porque muchos creen que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que fue una propuesta del Ejecutivo aprobada por el Congreso, resuelve completamente todo. Las leyes en sí es algo como también que pongo en discusión, no solucionan de la noche a la mañana todo, sino que necesita gestión y programas complementarios y recursos, ¿no? Entonces, la Ley de Desarrollo Urbano trabaja de manera complementaria y es una de las estrategias de la Política Nacional de Vivienda. Ahora, las políticas nacionales son las líneas generales, pero que tiene que ser desarrollada en diferentes instrumentos. Decretos supremos, nuevos programas, reajustes, creación de nuevos sistemas que en conjunto podrían cambiar el escenario que vivimos. Ambos instrumentos tienen 4 objetivos, que es justamente incrementar la planificación urbana, dar más planes de desarrollo y dar más capacitación a los gobiernos locales, ¿no? Aumentar la sostenibilidad en la ocupación del suelo, para eso da instrumentos de gestión del suelo en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, a asegurar una vivienda adecuada, que significa entrar con nuevos mecanismos de financiamiento porque las familias no acceden a créditos, hipotecas o a otros programas de diferentes tenencias de vivienda como lo hay en la región, y además asegurar que haya equipamientos adecuados. Hay que pensar algo, que no solamente se puede dar vivienda, en toda Latinoamérica hace 20 años se hicieron muchos errores en las políticas de vivienda cuando daban vivienda pero no pensaban en el hábitat. Entonces los programas de mejoramiento integral de barrios tienen que ir acompañando. Esto es rápido, pero yo les invito para que puedan revisar, pueden descargarse la Política Nacional de Vivienda es la línea que obviamente tiene que ser desarrollada, como comento, en otros instrumentos, pero son las líneas que tienen además 33 estrategias en base a estos 4 puntos que les comenté, que son todos los instrumentos que en conjunto tendrían que dar diversas soluciones de acceso al hábitat para las familias en el Perú, ¿no? Y eso pasa por tener un catastro urbano, por obviamente tener información. Si no hay información no se puede planificar, necesitamos evidencia. Necesitamos además fortalecimiento de los gobiernos locales. Luego en el tema de uso del suelo, ahí entra completamente la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, además creación de un operador público del suelo. Y de esta manera hay diferentes formas de cómo también se puede ampliar las diferentes formas de acceso a vivienda. No solamente hay que construir más vivienda, pero también hay que mejorar más vivienda, ¿no? Y pensar justamente en programas de mejoramiento integral de barrios. La ley DUS, como les comento, tiene diferentes instrumentos para poder, además, que no solamente son de planificación, la ley no es una ley declarativa, sino que tiene instrumentos de gestión, de planificación y de financiamiento urbano, que obviamente tienen que ser desarrollados por el Ministerio de Vivienda en varios instrumentos. En síntesis, sin ordenamiento territorial y planificación urbana, lo que tenemos es incremento de la vulnerabilidad social, mayor ocupación informal, incremento de la brecha de infraestructura. En Chile se hizo un estudio que si no se planifica, los servicios crecen hasta 17 veces más en la periferia,
y esto impacta obviamente en otros servicios que necesitamos como infraestructuras ecológicas, patrimonio. Y sin ausencia de política nacional de vivienda ejecutada, sin priorización del hábitat como política del Estado, sin identificación y además identificar el valor y medir el valor de cuáles son los impactos que hay si es que no planificamos, vamos a continuar con la misma lógica que tenemos ahora, ¿no? Eso es lo que les quería comentar ahora y poner en discusión. Yo creo que es importante hablar sobre los instrumentos, pero que hay otros componentes que en conjunto hacen que se puedan dar los cambios, ¿no? Para lo cual necesitamos gestión, necesitamos que el sistema de inversión pública esté amarrado a los instrumentos de planificación y además necesitamos gobernanza que pueda hacer mucho más eficiente el desarrollo urbano y territorial. Gracias. Bien, Elizabeth, gracias. 10 minutos así, pero cronológico. Gracias, te agradezco mucho. Aldo, por favor, te escuchamos. Gracias, José Luis. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Listo. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica por la invitación y un honor estar en esta mesa, siendo arquitecto, urbanista y estando evidentemente en una mesa de expertos en planificación territorial. Los arquitectos nos convocan, nos llaman, nos invitan a discutir, a participar, a pensar ciudades y territorios, muchas veces siendo quizás los menos entrenados para este tipo de acciones. Pero bueno, porque hacemos planos, posiblemente creen que tenemos habilidades para poder planificar, pensar, cuando las profesiones que realmente están entrenadas para este tipo de acciones son los geógrafos, Ricardo, sociólogos, ¿no es cierto?, antropólogos y otros oficios que tienen una mirada mucho más compleja, más abierta y con una percepción mucho más rica, creo yo, de esta diversidad maravillosa que se tiene en el territorio general, en el globo terráqueo, ¿no? Y en el universo. Pero bueno, algunos arquitectos, como los que estamos aquí presentes, nos hemos interesado en ir más allá, digamos, del proyecto, del objeto, y nos hemos preocupado por mirar esa interfase, que es la que nos permite habitar ese territorio tan maravilloso, y desde ahí voy a tratar de hablar. Sobre todo porque, digamos, sin llegar a la gran escala que ve Ricardo, por ejemplo, ¿no? Justo estábamos en esta mesa en la cual se nos invita para poder aportar a esta discusión sobre estos 3 proyectos de ley que se están ahora barajando, que intentan, una vez más, porque no son los primeros intentos, de regular, de plantear, digamos, un enfoque nacional sobre el ordenamiento territorial. Los arquitectos, digamos, una mirada territorial, de arriba hacia abajo, nosotros miramos al revés, ¿no es cierto?, de lo urbano hacia el territorio, ¿no? Y a veces pareciera que la discusión está entre qué es urbano y qué es no urbano, como si todo fuera urbanizable, y es ahí lo que mencionaba Elizabeth, ¿no? Digamos, se ha crecido, las ciudades tienden a expandirse de manera, digamos, descontrolada sobre el territorio, siendo la única limitante la geografía misma, los límites físicos, que muchas veces inclusive los violamos, y sucede lo que también sucede, ¿cierto? Cuando la naturaleza reclama su cauce, su territorio, cuando el agua reclama su espacio, cuando el cerro reclama su espacio, y cuando en general el territorio, digamos, sí, los ecosistemas funcionan, operan, y nosotros en el medio, bueno, estamos en el medio, ¿no? Esto de aquí, no, como bien dice Elizabeth, y como también mencionaba Ricardo, no es porque nos encante ponernos en el medio y nos guste estar en riesgo. No es digamos, habitar el territorio no debería ser un deporte de alto riesgo, ¿no? Una acción de alto riesgo, perdón. Es porque evidentemente creo que hay 2 grandes ausencias, ya hemos las mencionado, ¿no? Por un lado, esta ausencia de esta lectura territorial, de la complejidad del territorio, que finalmente termina en el espacio habitado, ¿no es cierto? Y no al revés, no el espacio habitado a un territorio a conquistar, ¿no? Y por otro lado, la ausencia de políticas públicas vinculadas a generar una oferta de vivienda, de un hábitat digno, que es más que la vivienda, como sabemos, ¿no? La vivienda es un medio para un fin mayor, que es el hábitat digno. Y este hábitat digno se da en un territorio habitado,
con una serie de servicios de infraestructura, como mencionaba Elizabeth, que te permiten vivir dignamente en el marco de lo que nuestra Constitución indica que debiera ser ese hábitat digno. Entonces, ante la ausencia de estas, en general, de estos dos enfoques, territorial y vivienda, nos encontramos con una ocupación informal, desordenada, que en esa búsqueda de habitar lo más próximo a los espacios de producción, de trabajo, llevamos al límite nuestra naturaleza y finalmente sucede lo que todos sabemos que sucede y va a seguir sucediendo, porque esto es cíclico, la naturaleza es cíclica y los fenómenos se suceden de manera repetitiva, más allá que generemos infraestructura, generemos grandes obras o querramos hacer, digamos, transformaciones desde nuestra escala en una naturaleza que es mucho más vasta y más compleja, ¿no? Y fíjate, en todas las vistas que yo estoy planteando, desde una mirada, repito, del urbanismo, del urbanismo, está siempre esa dicotomía, ¿no? ¿Qué es urbano y lo no urbano? Pareciera que esa fuera toda la discusión. Pero, y esa discusión, además, se suele concentrar en Lima. O sea, tenemos además de todo esto una mirada excesivamente limeñocéntrica. Pareciera que el Perú fuera Lima, que todos los problemas de Perú fueron los problemas de Lima. Es más, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, los reglamentos, es más, el decreto supremo que reglamenta la línea de interés social, que es uno de sus reglamentos, está pensado desde Lima. Los estudios que se han hecho para poder determinar ciertos parámetros de alcance nacional están pensados desde Lima, como si Iquitos, Chiclayo, Arequipa, Juliaca fueran San Isidro, Barranco, Jesús María, porque ni siquiera es desde Lima como totalidad, es desde Lima Centro. Entonces no nos estamos dando cuenta que estamos dirigiendo políticas públicas, estamos pensando un territorio complejo, vasto y diverso desde una mirada excesivamente limitada, generando un daño y un impacto brutal a nivel territorial y a nivel ecosistémico. Porque además, si bien el 80% de los peruanos y peruanas vivimos en ciudades, porque la ciudad finalmente es ese espacio que por un tema de escala nos aglutina y nos ofrece mayores servicios y mayores atenciones para vivir mejor, la realidad es que gran parte de su territorio sigue y seguirá siendo rural, donde habita el 20% de nuestra población, que son tan ciudadanos como nosotros, cuyas dinámicas del hábitat son totalmente distintas a las dinámicas urbanas costeñas, limeñas, si queremos llamarlo así. Entonces, si no estamos comprendiendo que hay una diversidad, una complejidad territorial, cultural, geográfica y del hábitat, no estamos pudiendo reglamentar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para que ese hábitat sea sostenible. ¿Qué pasa? Como se viene dando la planificación urbana, voy a llamarlo así, ¿no es cierto?, en nuestro país, es de una manera fragmentada, como si nuestro territorio fuera, como si fueran ciudades, como si fueran las antiguas, digamos, ciudades feudales europeas, ¿no? O sea, el castillo, la muralla y el resto, ¿no? Y el resto está allí. Y no entendemos que entre ciudades o entre centros poblados o entre hábitat o entre espacios habitados hay naturaleza, hay territorio, hay ecosistemas. Como la mirada sigue siendo lo urbano y lo no urbano, en el entre lo urbano no estamos realmente pensando y está siendo impactado por ese urbano que aparentemente no tiene límites o que se puede expandir, ¿no es cierto? Eso urbano está impactando de manera sumamente nociva digamos, nuestro territorio, y ello finalmente impacta en el desarrollo de la vida, porque las desgracias que vivimos y los problemas que hoy tenemos son producto evidentemente de una mala ocupación. Para finalizar, digamos, valoro mucho el esfuerzo de la PCM en promover este proyecto de ley. Creo que, digamos, es evidente que digamos, el organismo que tiene mayor capacidad de poder generar una verdadera rectoría y alinear, digamos, intereses sectoriales es la PCM. MINAM tiene un rol clave, ¿no es cierto?, que está asociado a sus competencias ambientales, que para mí deberían ser tan importantes como el cultura. O sea, los dos ministerios más chiquitos del Estado peruano son los que tienen los encargos más importantes, cultura y ambiente. Desde ahí debiera realmente regirse planificación territorial y ordenamiento territorial, pero bueno, lamentablemente están en la cola. La PCM tiene esa capacidad y la PCM, además, con los gobiernos regionales,
que son los responsables de sus territorios, porque aquí pareciera que todos los problemas, es verdad, muchas veces parten de Lima, pero tenemos todos responsabilidades y roles que asumir, no solamente Lima. Entonces hay roles y responsabilidades que no se están cumpliendo, que no se están asumiendo por problemas de otra escala, que ya el tiempo me gana, no es momento de discutir ahora, pero que debieran ser asumidos bajo también la rectoría y liderazgo de la PCM. Y después de esta mirada territorial, cada subnivel de gobierno asumir su rol en el marco de una mirada territorial. ¿Por qué? Porque la infraestructura nacional evidentemente supera los ámbitos provinciales o distritales y necesita un enfoque territorial, regional, para que pueda beneficiar el desarrollo integral del territorio, de las comunidades y obviamente de la sostenibilidad del país bajo una mirada mucho más compleja, donde evidentemente se beneficia la inversión privada, seria, formal, que es lo que más necesitamos, porque quienes están realmente destruyendo el territorio es la informalidad, donde se estimule una ocupación ordenada del territorio con políticas de vivienda adecuadas, pensadas en las personas y en la realidad de las familias y no en un grupo muy chiquitito, y donde finalmente podamos garantizar el legado a nuestros hijos y así en más. Muchísimas gracias. Gracias, Aldo. Gracias a todos, en realidad, por su sincronicidad con el tiempo. Les agradezco mucho. Dayan, por favor. Listo, gracias, José Luis. Voy a compartir pantalla rapidito. Sí, muy bien. Listo. A ver, bueno, buenas noches a todos y también para seguir un poco la línea que han ido comentando los colegas anteriormente y lo que decía José Luis al inicio, ¿no? Creo que se arrancan estos espacios, o bueno, se van dando en diversos ámbitos estos espacios para poder justamente hablar en un contexto donde tenemos con el proyecto de ley que se viene discutiendo, ¿no? Y esta idea de crear el sistema de ordenamiento territorial. Y aquí lo importante a resaltar es que se está buscando, digamos, ordenar, ¿no?, lo que se viene haciendo, los esfuerzos que se vienen haciendo desde los sectores y poner estas reglas claras en el territorio, ¿no? Sabemos que es una materia multisectorial, ¿no?, que abarca lo que viene haciendo cada sector en el territorio, pero lo que sí nos está faltando es, digamos, tener un modelo territorial, lo hablaba en la escala urbana, pero un modelo a nivel macro, donde los diversos sectores, desde sus competencias, de sus diversos instrumentos, puedan alinearse a este modelo territorial, ¿no? Sabemos que en el territorio van a intervenir los diversos sectores, ya sea ambiente, vivienda, agricultura, cultura, producción, todos estos sectores que puedan responder realmente a este modelo de territorio, lo que buscamos en el territorio. Y aquí, solo para hacerlo muy brevemente, ese modelo debe responder a una serie de consensos, ¿no?, que se pueda tener en un ámbito en particular, y es ahí en ese espacio donde participan los diversos actores del territorio. En este caso, de una manera también muy rápida, queríamos compartir lo que se viene haciendo, los esfuerzos que se vienen haciendo para poder construir esta política de ordenamiento territorial, que ya está en proceso, digamos, en 2019-2020, en donde estamos manejando un árbol de problemas, ¿no? Y para explicarlo y la oportunidad que tengan en un momento de leer la política más adelante, entender que hemos identificado este problema público del manejo inadecuado del territorio que afecta al desarrollo de todas las personas, que se ve en esta franja del medio, en la anaranjada. Y también para reforzar este carácter multisectorial, vemos que también los efectos de este problema público hacen relación a las diversas políticas que actualmente se encuentran aprobadas, ¿no? Tenemos en el caso como efecto la política de gestión del riesgo de desastres, donde se ve justamente el tema de la vulnerabilidad de la población, sus medios de vida,
la política del ambiente, donde justamente aborda el tema de la diversidad biológica que se viene perdiendo, se viene deteriorando, los diversos conflictos sociales y en sí la organización del Estado que viene siendo, digamos, muy atomizada, ¿no? Si vemos este problema hacia abajo, donde se van desprendiendo una serie de causas directas, justamente esto es a lo que finalmente va busca aterrizar, es la visión a la que estamos tratando de enfocar esta política nuevamente de la mano y acompañamiento de los sectores, de los diferentes gobiernos regionales con los que nos venimos reuniendo, así como diversos actores de la sociedad civil, ¿no? De los diversos actores. Entonces, digamos, en línea a esto y viendo cómo se van desprendiendo cada una de estas causas, la política busca enfatizar, digamos, en estos 4 objetivos, ¿no? Cabe mencionar que esto está, digamos, en un proceso de desarrollo, de constante mejoramiento, ajuste como parte de las reuniones que se siguen desarrollando en este contexto de la política. Y digamos que buscamos responder a este problema público que mencionamos anteriormente a través de estos 4 objetivos, ¿no? Para entender también que tenemos 2 objetivos que vienen a ser el 1 y 2, que trabajan de manera complementaria, son objetivos más físicos, y el objetivo 3 y 4 actúan de manera transversal, ¿no? Vienen a ser como herramientas clave para que el 1 y el 2 puedan llevarse a cabo. En el caso del primer objetivo, que tiene que ver con la ocupación, estamos planteando una serie de lineamientos, de pautas para finalmente garantizar esta ocupación, este uso ordenado y seguro de los territorios, ¿no? Para ello hay, digamos, una lógica clara de poder considerar todas esas aptitudes y potencialidades del territorio, y donde de todas maneras sean consideradas las diversas actividades productivas que claramente sean compatibles, que sean sostenibles, que sean adecuadas para un territorio en particular, donde se vayan respetando y aprovechando los diversos ecosistemas que, digamos, tienen un beneficio, un aporte importante para el territorio, y en conjunto del patrimonio cultural y natural que pueda tener cada uno de estos ámbitos, ¿no? Como lo mencionaban anteriormente, el tema de la reducción del riesgo de desastres es un componente que es importante y que es transversal a lo largo de los lineamientos, ¿no? No podemos seguir construyendo territorios inseguros, territorios que pongan en riesgo a la población, a sus medios de vida, ¿no? Que logremos realmente que eso sea el resultado de pérdidas, de afectaciones. El segundo objetivo, que tiene que ver con desarrollo, tenemos lineamientos también que están enfocados a lograr estas condiciones de equidad entre los territorios, ¿no? Y aquí se aborda el primer lineamiento, que busca que se tenga una visión del territorio, que recoja todas estas miradas, estas necesidades de los diversos actores de la población, y que, digamos, si lo vemos a una escala muy macro, tenemos también un énfasis en poder, digamos, generar una igualdad de oportunidades enfocados justamente en el tema de esta red de ciudades, de centros poblados urbanos y rurales. Está muy clara esta lógica y esta complementariedad entre el ámbito rural y el ámbito urbano, así que justamente desde esta mirada macro es importante buscar un equilibrio en estas dinámicas, en esta red de centros poblados que puede haber en una región, en un ámbito en particular. Aquí mismo también se considera como lineamiento todo lo que tiene que ver con conectividad, toda esta infraestructura, ya sea la vial, a través de ríos, el tema de telecomunicaciones, ¿no? Para poder cerrar estas brechas, así como lo que está enfocado a mejorar y a dotar de servicios básicos, de infraestructura básica en estos ámbitos urbanos que conversan y digamos, atienden a los ámbitos rurales directamente, ¿no? Como les comentaba, tenemos estos otros 2 objetivos que tienen que ver con el conocimiento y la gobernanza, que actúan de forma transversal. El tercer objetivo, que tiene que ver con conocimiento, es
cómo generamos una información adecuada, ¿no? Esa información idónea para que los que vayan a tomar las decisiones sobre el territorio la puedan hacer sobre la información, digamos, a la escala correcta, con las precisiones, con lo que se necesita para ello. Aquí hablamos de información integrada a través de sistemas de información, de data que pueda estar a la mano, así como promover que se siga haciendo y que realmente se construya información que permita, digamos, responder a las demandas de la materia, ¿no? Y aquí también hay un punto importante que tiene que ver con la preservación y uso de los conocimientos tradicionales, y esto va en la línea de que aquellas formas en las que tradicionalmente, digamos de forma ancestral, se han venido haciendo uso del territorio, se han venido realizando diversas dinámicas de ocupación, que puedan ser registradas, estudiadas, y que logremos incorporarlas en los procesos de ordenamiento, en los procesos de planificación, ¿no? Finalmente, este cuarto objetivo, que tiene que ver con la gobernanza, es cómo logramos realmente fortalecer las herramientas que necesitan los gobiernos locales, los gobiernos regionales, para llevar a cabo todo lo anterior. Y aquí tiene que ver, pues, bueno, con la parte de la creación del sistema, de fortalecer esta rectoría, pero sobre todo en la parte de planeamiento territorial, en donde cómo buscamos enlazar la planificación estratégica, ¿no? Todos estos instrumentos que tenemos a la interna de planificación de un municipio, de una entidad, con los instrumentos de planificación territorial, ¿no? Que sean elementos, herramientas que puedan realmente conversar y que puedan llevar a cabo los diversos proyectos, diversas intervenciones en el territorio. Sumado a ello, está, digamos, parte de un acompañamiento a los funcionarios, a los equipos técnicos de estos gobiernos, para que, digamos, puedan, con todo este paquete de insumos, se pueda, digamos, llevar a cabo todo lo anterior, ¿no? Y bueno, a grosso modo también mencionar y reforzar que todos estos lineamientos en construcción, vuelvo a repetir, vienen a ser como una guía, una serie de pautas, ¿no? Como no son en otras políticas, justamente para lograr este desarrollo adecuado del territorio, ¿no? Donde realmente se pueda ordenar, donde realmente podamos seguir un crecimiento planificado, ¿no? Y que justamente apunte a lograr estos ámbitos más equitativos, más sostenibles, más competitivos y seguros, donde finalmente el beneficiario son todas las personas. Eso es por mi lado, José Luis. Gracias, Dayan. Gracias. Muy bien. Gracias además por compartir, digamos, además creo que también las imágenes y los gráficos que han traído, creo que también ayudan a los participantes y a todos a hacer un entramado, ¿no? Creo que, y ahí yo quiero subrayar 4 o 5 cosas antes de pasarle a Flavio esta segunda parte, porque creo que esto confirma, como una primera idea que rescato de las intervenciones, la necesidad de mirar un tema tan complejo desde multimiradas, digamos, ¿no? Creo que todo el mundo lo ha dicho. Creo que se necesita la interdisciplinariedad aquí para entender, para comprender el territorio, como decía Ricardo, antes de tratar de hacer algo con él, ¿no? Y creo que estas miradas son las que tenemos que lograr. Estoy pensando incluso aquí miradas desde el sector cultura, si trajéramos a alguien mirando sistemas productivos, si trajéramos mirando ambiente, ¿no? Servicios ecosistémicos. O sea, esto tiene una capacidad para enriquecerse necesaria para comprender el tema, ¿no? Y rescato 4 o 5 conceptos así como generales que los voy a colocar. Uno es las vulnerabilidades, ¿no? Creo que la entrada que han planteado de mirar la vulnerabilidad de las personas, sus medios de vida, vulnerabilidad social en general, me refiero, ¿no? Creo que es necesaria para entender por qué es relevante el ordenamiento en la vida de la gente, que era un poco la pregunta que creo que nos hacíamos al inicio. Lo otro es este concepto del hábitat digno que Aldo creo que ha colocado muy bien, que además hace que pasemos solamente de pensar de vivienda a una red donde la persona habita con respecto a infraestructuras, a conectividades, a prestaciones a su alrededor, y otra vez obliga a desectorizar la conversación de la vivienda, digamos, a pensarla en una lógica más sistémica.
¿no? Y ahí es donde además pensaba esta lógica de, creo que por ahí lo han comentado algunos, de, oigan, la planificación urbana o la planificación del continuo urbano-rural, digamos, para no solamente hablar del urbano, es ordenamiento territorial, ¿no? El acondicionamiento territorial es ordenamiento territorial. Entonces, reconozcamos, digamos, que eso es parte de un mismo sistema, ¿no? Lo otro es esta necesidad que Elizabeth ha subrayado de la gobernanza, ¿no? Es decir, este es un sistema débil de cómo tomamos decisiones en esa complejidad, ¿no? Estado, sociedad, comunidades, personas que deciden cómo quieren ocupar, manejar el territorio y autoridades, sectores, niveles de gobierno, etc., ¿no? Creo que eso es necesario, digamos, regular, de establecer, ¿no? Luego está este tema de quién conduce el territorio, porque lo decía un poco al inicio, porque hay más claridad en las rectorías de los sectores, menos claridad en la rectoría de los sistemas, y nada de claridad y nada de dientes, digamos, en la rectoría de los territorios, que es lo que las autoridades gubernamentales del gobierno regional y local tienen que hacer, ¿no? Ellos son autoridades del territorio, son rectores del territorio. Creo que eso aquí, digamos, aparece esta lógica de la descentralización de manera muy clara, ¿no? La política territorial. Y lo último, enlazado a lo que Dayan creo que ha colocado muy bien, que es este tema que reconozcamos que además el ordenamiento es un terreno político y social porque busca el consenso de una visión común. No solo es salir de las vulnerabilidades o mitigarlas o reducirlas, sino además una aspiración. Y por lo tanto, tiene una connotación social del más alto calibre, del más alto nivel, ¿no? Entonces creo que ese consenso social para lograr una visión común, una visión de desarrollo, también es algo interesante de cómo conectamos esto con la planificación. Así que eso es un poco lo que he tratado de rescatar, digamos, de esta primera ronda. Flavio va a hacer un pequeño bloque para volver con nuestros panelistas para un cierre. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas noches con todos y con todas. En este conversatorio, nuestros conversadores y conversadoras creo que han puesto sobre la mesa una serie de elementos que la sensación que me deja es que son tan obvios que nunca los hemos visto, ¿no? Y me ha quedado resonando en mi imaginario esto que señala Ricardo de la incomprensión del territorio, ¿no? No hemos logrado desarrollar esa capacidad para entender dónde es que estamos viviendo, ¿no? Y todo lo que han descrito las participaciones de Elizabeth, de Aldo y de Dayan, claramente evidencian que estamos en una situación, sobre todo las cifras que se han mostrado, estamos en una situación que refleja un absoluto desconocimiento de esto, ¿no? Y queríamos aprovechar que justo dentro de los que nos están viendo y escuchando en este momento está Raúl Molina, que ha sido viceministro de Gobernanza Territorial y profesor de la escuela. Por lo tanto, quería aprovechar su presencia para pedirle una reacción a lo que ha escuchado de nuestros conversadores por unos 5 o 6 minutos. Raúl, si puedes prender tu cámara o si no tienes cámara, por audio nomás. Profesor, un segundito, voy a hacer coanfitrión al profesor Raúl. Ya. Ahora sí, profesor Raúl, lo escuchamos. ¿Ya me dejas? Adelante, Raúl, bienvenido. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Celebro que la escuela haya puesto en discusión este tema que es absolutamente vital, más en el contexto, como planteó José Luis, de la discusión del PLDOT que está en este momento en el Congreso. Además, me parece bien importante varias cosas que se han relevado en las intervenciones, ¿no? Y quiero comenzar con lo que levantó Aldo de esta relación entre lo urbano y lo no urbano, ¿no? A pesar de todas las deficiencias que menciona Elizabeth respecto a nuestra capacidad de gestionar lo urbano y nuestras ciudades, por lo menos tenemos una cierta tradición a nivel normativo y a nivel instrumental, desde la disciplina esta que bien Aldo dice, los arquitectos invadimos a pesar de ser disciplinar, del planeamiento de las ciudades, ¿no? O sea, tenemos años de reconocer que los municipios deben hacer planeamiento de las ciudades.
pero no tenemos la misma cantidad de años para reconocer cómo vamos a abordar el planeamiento de los espacios no urbanos. Y lo que es increíble en esta definición maravillosa como maravilloso del territorio que en algún momento Aldo mencionó, es que lo que llamamos no urbano en realidad son miles de posibles paisajes, miles. Incluido lo propio urbano tiene enormes variaciones. Y hemos tratado esto como una dicotomía donde no hay una dicotomía, lo que hay es una enorme variación de paisajes y de maneras como la sociedad se apropia del territorio y lo modifica, probablemente muchas veces de maneras que no nos gustan, pero lo hacen de facto. Y una cosa que está en juego en esos procesos de apropiación y modificación del territorio es una no necesariamente convergencia de los intereses en juego. Y ahí sí tengo que hacer un comentario al árbol que está en construcción de la política, Dayan. Los intereses de los actores sobre el territorio, no sobre el suelo, sobre el territorio, que es una noción mayor, no están en el árbol. Y si no están en el árbol, no van a poder ofrecer respuestas a eso en la política. Comenzar a ver el territorio como un conjunto muy diverso de opciones que exceden totalmente la dicotomía de urbano y no urbano implica comenzar a mirar las zonas productivas, las zonas donde tenemos que conservar recursos, las ciudades, la infraestructura como un conjunto. Un conjunto tenemos que comenzar a pensar y a pensar juntos a distintas escalas, y creo que eso es bien importante en el proyecto de ley de OT, es que reconoce que el ordenamiento territorial no es un desafío de los gobiernos regionales, como se planteó en la ley anterior, o no es que los alcaldes hacen sus ciudades por su lado o intentan hacerlo y los gobiernos regionales hacen OT por su lado. Es un sistema escalonado de toma de decisiones que debe hilvanar distintas escalas de decisión sobre el territorio. Porque es tan complejo el asunto que no se le puede encargar a uno solo, hay que ir tomando poco a poco decisiones. Y quería aprovechar de cerrar esta intervención porque tengo pocos minutos y además no me quiero convertir en panelista de facto, es que en la reunión de la Comisión de Descentralización del día martes en la que me invitaron a participar, una de las preguntas que hicieron en particular los privados, y creo que es bien importante reconocer eso, es ¿cuál va a ser el espacio en los municipios o en los departamentos donde vamos a discutir esas decisiones consensuadas y planificadas a las que alude la definición de OT que han puesto en la ley, en el proyecto de ley? No tenemos un espacio solamente porque no tenemos un espacio donde hacerlo a nivel de gobernanza, porque no tenemos un acuerdo cuáles son las escalas y las definiciones de territorio que vamos a usar para tomar decisiones. O sea, es el distrito, es el barrio, es la ciudad y su entorno, es el corredor económico, es la provincia o conjuntos de provincias, son las subregiones entendidas como porciones de características similares en los departamentos. Entonces ahí tenemos un desafío que nuestras circunscripciones políticas administrativas no siempre son los mejores espacios para hacer OT. Y vamos a comenzar a tener que repensar nuestro instrumento de planificación para que nuestro instrumento de planificación comience a incorporar que el territorio no se planifica aislado, se planifica siempre ubicado en un entorno, siempre, porque es con ese entorno con el que se construyen relaciones adentro y hacia afuera del territorio. Y en la lógica que planteaba Ricardo, no se puede entender el territorio sin sus relaciones, porque el territorio en realidad es el efecto, como él bien dijo, de ese conjunto de interacciones entre los actores que van produciendo resultados que se reflejan en el territorio y en el paisaje. Entonces, una reflexión que me gustaría, si pueden, en la segunda tanda, es pensar en eso, en cuáles son los espacios y en qué escalas deben ser esos espacios, probablemente un conjunto de escalas sucesivas, donde los actores tienen que ponerse a discutir esas decisiones consensuadas y planificadas sobre el uso y la apropiación del territorio. Eso no está definido en el PL, pero tenemos que pensarlo porque eso va a ser clave para la implementación, no solo de la ley, sino de la propia política. Gracias, Flavio, por darme un espacio y gracias a los panelistas por soportarme. Muchas gracias, Raúl. Y de hecho, la pregunta que estás planteando también es compartida por varios de los que están comentando en el chat. Entonces,
vamos a dar la oportunidad a que nuestros conversadores respondan a dos preguntas en realidad. Una es lo que Raúl nos acaba de plantear. En la lógica, en donde podamos discutir, podamos conocer, podamos empezar a explorar quiénes son los que tienen que discutir, ¿no? Se ha hablado de la necesidad de construir un consenso político, pero también un consenso social. Entonces, en esos espacios, ¿quiénes son los que tienen que establecer ese consenso? Yo creo que es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que voy a pedir que puedan contestar en estos 4 o 5 minutos que tenemos para cada uno de ustedes, es las capacidades. Alguien tiene que hacer esto. Entonces, ¿cómo construimos esas capacidades o dónde están estas capacidades para tener el consenso social y el consenso político? Porque todo eso tiene que ver con gobernanza. Entonces, ¿de dónde van a salir esas capacidades? ¿Cuáles banderas ustedes observan que nos den una buena noticia o una mala noticia en relación a esas capacidades? Entonces, primera pregunta, ¿quiénes tienen que decidir en qué espacios? Segunda pregunta, ¿las capacidades están o no están disponibles? Y vamos a empezar la rueda al revés, digamos. Entonces, empezamos con Dayan, por favor, tu comentario a estas dos preguntas. Bien, gracias, Flavio. Me agarras un poquito de sorpresa como para tomar ciertas notas, pero, a ver, trato de hacer algo, digamos, conciso y también, obviamente, desde lo que hemos presentado de esta política que está en construcción y, bueno, tanto los comentarios de Raúl como los que vayan saliendo, pues son, de hecho, insumo muy bueno para pensar, sobre todo en un ámbito más académico, más abierto a sociedad civil, ¿no? Digamos, en cuanto a estos espacios de consenso como tal, lo que se viene pensando, digamos, cómo se viene tratando de plasmar, es justamente esto, ¿no? Tratar de construir ese modelo territorial, ¿no? A esta escala macro, en donde vayan participando, obviamente, los gobiernos regionales, las autoridades locales, digamos, los provinciales, los distritales, para que en base a esas necesidades, a esas demandas como tal que hay en el territorio, esas características que claramente lo conocen mucho mejor las autoridades, las personas del lugar, en base a ello se pueda llegar a ese consenso, ¿no? Si bien sabemos que llegar a consensos es muy difícil porque cada uno va a tener una mirada muy distinta, buscamos que este modelo de territorio al que se aspira siga estos lineamientos que mostramos al inicio, ¿no? Donde claramente se vean estos aspectos del desarrollo de las actividades productivas, dónde deben estar, cuáles son compatibles con otras, ¿no? El tema de la protección del patrimonio cultural, natural, la gestión del riesgo de desastres, como bien lo comentaba Ricardo, es claramente una temática súper importante, ¿no? No podemos permitir que digamos, este modelo de territorio no considere, digamos, estas limitaciones del territorio, estos peligros que pueden estar ahí expuestos a la población. Y los diversos lineamientos que hemos visto al inicio, digamos, vienen a ser como una hoja de ruta, como una especie de checklist con el cual nos podríamos sentar a hacer este modelo territorial, ¿no? Digamos, la idea también es que esto no se haga digamos, netamente desde PCM, es un esfuerzo desde los diversos sectores, ¿no? Digamos, con este conocimiento, con esta especialización que tiene cada sector, y que nuevamente cumpla, digamos, PCM, quien se acerca a estos espacios, este rol de articulador, ¿no? Que realmente pueda crear estos espacios para que se puedan dar estas dinámicas de diálogo, de conversación, y se pueda llegar finalmente a aterrizar a este modelo, ¿no? En cuanto a estas escalas, lo conversamos mucho aquí a la interna con el equipo. De hecho, la política busca también dejar un panorama amplio y que claramente aborde las diversas realidades del país, y que, digamos, los lineamientos sean lo suficientemente macros y que permitan luego, digamos, ser esto, pues, ¿no? Los lineamientos que después
permitan aterrizar en los diversos ámbitos desde el norte al sur, costa, sierra y selva, ¿no? Y claramente el tema de la escala es un factor importante, ¿no? Porque no se pretende que desde, digamos, en esta escala tan macro se puedan tomar decisiones a nivel de un barrio, ¿no? De algo puntual, pero sí a una escala macro, digamos, a nivel de modelo de territorio, en esta lógica de querer ordenar el territorio. Sí podemos decir, queremos esto, que funcione, digamos, esta actividad con esta otra, que querramos proteger ciertos sectores, ciertas áreas, porque tienen este carácter de este valor patrimonial, este valor de ámbito natural, ¿no? Y en base a este gran modelo, pues los diversos instrumentos, las diversas escalas a las que vamos aterrizando, permitan alinearse y responder a esta mirada macro. Eso es lo que espero haber contestado ahí alguna de las preguntas. No, excelente, excelente. Muy bien, Aldo, vamos con tu comentario a las preguntas que se han planteado. Gracias, Flavio. Estaba escuchando a Dayan y también pensando, porque claro, cuando hablamos de planificación urbana, queda claro que el rol de las personas en las decisiones que se toman para plantear el futuro desarrollo del territorio es gravitante. O sea, hoy nadie podría decir que se puede planificar sin tomar en cuenta a los vecinos, más todavía escalas distritales. Pero cuando hablamos de territorios, ¿no es cierto?, que son escalas mucho más amplias y complejas y diversas, la pregunta allí sería, y es una pregunta abierta, no tengo una respuesta, porque ya les digo, mi especialidad es más urbana, ¿hasta qué punto los que hoy habitamos el territorio podemos tomar decisiones que impacten en los futuros habitantes de este territorio? O sea, ¿hasta qué punto lo que hoy decidimos o como hoy orientamos nuestro hábitat o nuestro aprovechamiento de este territorio, esta tierra en la cual hemos nacido, puede tener, o sea, pudiera estar condicionando o pudiera condicionar el hábitat futuro? Y es una pregunta, repito, abierta, y en ese caso plantearía yo una pregunta de cómo se involucra la población a nivel territorial, que es mucho más amplio y complejo, en una planificación territorial, ¿no?, donde son decisiones de escalas que evidentemente superan la escala inclusive de una ciudad, de una metrópoli, un centro urbano. Sí entiendo que a ese nivel tienen que haber directrices muy claras, y ahí Dayan le explicó de manera bastante precisa, muy claras, basadas en consensos nacionales. O sea, tiene que haber una visión de país bajo un enfoque de desarrollo sostenible nacional que permita orientar estas acciones para garantizar la sostenibilidad y el hábitat digno. Sobre las capacidades, eso es un tema que es sumamente importante porque es el centro, es uno de los temas que pone en evidencia esta enorme desigualdad y esta urgencia de una política de desarrollo territorial y de una ley que evidentemente permite instrumentar el desarrollo territorial de manera equitativa y sostenible. Yo, bueno, entre mis múltiples intereses y búsquedas, dirijo un podcast que se llama Ciudades que Inspiran, y la primera temporada del podcast lo que hice fue, estábamos en plena pandemia, entonces tratando de reconectarme y comunicarme con amigos y con colegas, fue entrevistarlos, buscando obviamente cubrir cierta diversidad territorial y entender qué estaba pasando, ¿no? Y encontré una triste constante en las diferentes ciudades del país, fuera de Lima. Era que todo sigue igual. O sea, han pasado 20, 30 años desde que yo me fui y cuando vuelvo todo sigue igual. Igual y peor, porque además han pasado 20 años en el cual el globo, el mundo, se ha desarrollado y evolucionado. Todos tenemos la libertad, es uno de nuestros derechos constitucionales, de podernos desplazar por el territorio nacional y obviamente por el mundo en la medida que, ¿no es cierto?, podamos y que cumplamos no infringamos ningún tipo de ley y norma, pero ese desplazamiento debiera ser libre y voluntario y no por necesidad. O sea, a lo que voy, debiéramos poder, creo que el éxito del desarrollo territorial lo vamos a encontrar, y ahí termino, en la escala humana, en la escala del hábitat, cuando podamos decidir
digamos, libremente dónde habitamos sin tener que desplazarnos porque donde estamos no podemos encontrar ese mínimo que nos permita construir una vida, una familia, ¿no es cierto? Digamos, una ciudad. Y eso está directamente asociado al desarrollo territorial que permite digamos, un desarrollo de actividades económicas diversas como en su territorio, pero evidentemente equilibradas, que generan a su vez trabajo formal, generan oportunidades, generan desarrollo humano y por ende desarrollo de capacidades. Y esas capacidades van a permitir obviamente seguir nutriendo de manera positiva y permitir que nuestro país algún día pueda ser un país más equilibrado, con oportunidades en todo nuestro territorio, de la mano con una visión sostenible del desarrollo integral. Gracias. Estupendo, muchas gracias, Aldo. Elizabeth, tu comentario, por favor. Sí, bueno, yo creo que ahora en la mesa hay varios instrumentos, líneas de acción políticas, pero hasta ahora no se pilotean. Yo diría, y además creo porque soy arquitecta, empezar a pilotear en un espacio muy concreto, ¿no? Yo creo que hablé del caso de Chancay porque es algo que está muy cerca y podemos adelantar en realidad las acciones o los impactos que tenga el desarrollo de una infraestructura como tal. Si ustedes ven, ahora hay un crédito suplementario justo que va a financiar el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay, y yo creo que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque por primera vez se va a pilotear un mecanismo de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que agrupa, no a nivel de límite de municipalidades, sino identificando los centros poblados como en un eje para justamente definir un eje de intervención y de planificación. Entonces, ese sería como un piloto súper importante para poner a prueba y que no pase lo del corredor minero, y creo que Raúl, o lo de muchas cosas que ha pasado, si ha habido inversión sin planificación. Entonces, primero ya se tiene el mecanismo, hay que pilotearlo, ¿no? Definir ejes y definir ámbitos de intervención fuera de los límites ¿no? de los gobiernos locales. Y como sabemos, ahí va el segundo punto, como sabemos que hay bajas capacidades, o sea, uno cuando, y los que hemos trabajado en gestión pública, los gobiernos locales a las justas tienen dinero para pagar a su personal, ¿no? Entonces tiene que haber una transferencia y un acompañamiento durante mucho para reforzar las capacidades de los gobiernos locales que están en ese ámbito de intervención. Para lo cual, claro, el que tendría que entrar son el gobierno central para poder dar asistencia técnica, reforzar recursos humanos y empezar como a dar otros mecanismos. Sé que, por ejemplo, la Dirección de Programación Multianual de Inversiones está piloteando PMOs en diferentes gobiernos locales. Entonces, la planificación tiene que entrar con mecanismo de gestión y ejecución de inversiones, pero reforzando las capacidades de los gobiernos locales. Entonces, ya tenemos instrumento de planificación, una asistencia técnica que tendría que estar, nuevos mecanismos de asistencia técnica y ejecución de inversiones. Y obviamente otra parte importante que PCM sería como el actor clave, justamente que no pase lo que fue el desarrollo de los planes de la reconstrucción con cambios, ¿no? Se gastó muchos recursos, pero los planes quedaron siendo realizados en gabinete cuando no hubo consulta pública y luego generó conflictos sociales con los mismos actores locales. Los planes de desarrollo tienen que ser un proceso de participación continuo y justamente falta, y en la ley no está definida el mecanismo de cómo hay una participación efectiva de todos los actores a los 3 niveles de gobierno, y no solamente actores públicos, sino que sector privado y los otros actores que son parte de la construcción de la ciudad y del territorio, ¿no? Y de la definición. Y tiene que ser representada, y ese mecanismo todavía no hemos podido como país pilotearlo. Entonces, yo creo que son varios instrumentos, yo hablaría sobre una caja de herramientas. Se pilotea lo de planificación, tienes que tener la asistencia técnica, tienes que tener una estructura de gobernanza y participación súper estructurada, y yo creo que estamos en un momento en donde podríamos pilotearlo en diferentes espacios para ver que efectivamente podemos hacer una planificación territorial mucho más inclusiva, ¿no? Y con mayor impacto y productividad. Entonces son varios componentes, ¿no? Y entra la capacitación, sobre todo, porque los gobiernos locales necesitan mucho apoyo.
Excelente, muchísimas gracias, Elizabeth. Terminamos con tu aporte, Ricardo. Bien, muchas gracias. Muy interesante las intervenciones, felicito todas. Y Raúl parece que ha tenido un geógrafo de profesor. Es porque me quitó las palabras de la boca. Son los años de caminar el Perú, maestro. Yo quisiera decir que en principio todos ordenamos y por lo tanto todos desordenamos, ¿no? O sea, no es que alguien tiene que ordenar. O sea, una de las definiciones más importantes de ordenamiento territorial es que es la expresión de la toma de decisiones, no de un proceso de planificación. Entonces, lo que tenemos es el resultado de las decisiones que hemos tenido. Además, los órdenes tienen que cambiar en el tiempo. O sea, por ejemplo, estaba leyendo algunas de las interesantes intervenciones que hay escritas y no podemos seguir pues, construyendo como Caral, como Chavín, como Chimú, como Moche. La sociedad ha cambiado. No podemos seguir construyendo como en 1950, como en el siglo XIX. Entonces, los órdenes de hoy tal vez sean desórdenes en el mañana. Y por eso es que el ordenamiento territorial tiene que ser algo dinámico, ¿no? O sea, es permanente. Porque el ordenamiento territorial es un proceso de reflexión, ¿no? O sea, a veces la gente piensa, ordenamiento territorial, quiero ver cómo va a quedar. Entonces, estamos pensando que vamos a crear un paisaje nuevo, ¿no? Que lo que vamos a hacer es crear una foto nueva, ¿no? Cuando digo todos ordenamos, ordeno yo y ordenas tú, pero a diferentes escalas, porque todos los ministerios han creado órdenes y desórdenes, ¿no? Poner un hospital crea un orden alrededor de él, ¿no? Crea dinámicas nuevas. O sea, al frente de todo hospital vamos a encontrar farmacias y una funeraria, de todas maneras, por ejemplo, ¿no? Y nadie dice, ay, ¿dónde vamos a poner la funeraria? No, ya apareció. Entonces, lo mismo pasa, digamos, de manera mucho más compleja, estoy haciendo, digamos, una caricatura, ¿no? Pero todos vamos creando órdenes y cuando no hay una ley de ordenamiento territorial, cuando no tenemos claros los principios, cuando no tenemos claros los mecanismos, lo que tenemos es que convivimos con órdenes distintos. Y en el Perú esto va a niveles fantásticos, porque además como tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes órdenes en las cabezas. Entonces, lo que para ti es ordenado, para mí puede ser desordenado. Y además desconocemos, ninguneamos los otros órdenes. O sea, la primera vez que yo fui a Puno, yo me quedé en shock, ¿no? Yo dije, ¿cómo puede? Además, perdón, Juliaca, ¿no? Yo dije, ¿qué hace esta ciudad acá, no? O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer esto, no? Inmediatamente tuve que responderme, ¿no? Y decir, bueno, yo no veo a la gente diciendo, ay, ¿dónde estoy? Uy, ya me choqué, estoy perdido. Hay unos órdenes que nosotros no entendemos en Juliaca. Y en muchas partes del Perú, en la selva, en el mundo andino, en Japón, no podemos pretender que Japón se ordene como Estados Unidos, o que la India, o que el mundo árabe se ordene de esta manera eurocentrista, como está predominando hoy día en el mundo del ordenamiento territorial. Pero además tenemos que preguntarnos qué es lo que voy a ordenar. Una vez que yo acepto que ahí hay un orden, yo tengo que primero ponerme a pensar, o sea, ¿cómo voy a actuar? ¿No? Porque si no tengo esta actitud totalmente paternalista, en la que tú no sabes vivir y yo te voy a enseñar a vivir, ¿no? Y que además genera nuevos conflictos, por supuesto, ¿no? El ordenamiento territorial no es solamente visual. O sea, no se trata solamente de construir infraestructuras, sino que lo que quiero es que, en principio, esa infraestructura genere nuevas dinámicas. Pero yo puedo hacer eso sin infraestructuras. Y les voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, había una ley bien bonita, ¿no?, que decía el suelo rural, no, el suelo agrícola es intangible. No se puede construir encima del suelo rural, del suelo agrícola. Esa ley fue derogada y ahora tenemos, en vez de valles, lindos jardines alrededor de Lima. Entonces además creo que lo tengo acá bueno, no voy a enseñar las imágenes satélite ahora, pero tenemos transformaciones enormes. Todo el mundo quiere tener una casa de playa, pero por favor perdonen una playa de vez en cuando, ¿no? O sea, toda la playa va a ser un solo ladrillo, ¿no? Entonces, de repente podríamos tener una reflexión y decir, bueno, una playa sí, una playa no, dejemos sitio para, ¿no?, para las tortugas, para los pajaritos, ¿no? Dejemos algo de naturaleza para después, ¿no? Entonces, entre los instrumentos
que yo extraño, por ejemplo, en la propuesta, están las leyes, que también ordenan y generan desórdenes. Otra ley que me parece, la verdad es que nunca la he leído, pero toda la vida lo he escuchado, es esta famosa ley que dice que cuando una casa no está terminada, no paga unos impuestos. El efecto es, ninguna casa de Lima está terminada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estos procesos sin necesidad de que yo haya pensado, voy a hacer las cosas de esta manera. Luego, tenemos estas otras infraestructuras, y ahí sí coincido en que creo que se pueden también afinar un poco las metodologías. Por ejemplo, Chinchero, por ejemplo, Chancay. Existe un plan, un estudio, así como hay estudios de impacto ambiental, existe un estudio de impacto territorial. O sea, yo estoy previendo lo que quiero. O sea, es realmente, o sea, esa nueva infraestructura, esa inversión, ¿va a generar los impactos que dije que iba a hacerlo? ¿Cómo lo demuestro? ¿Dónde están los documentos? ¿No? Pero además, ir haciendo estudios permanentes, ¿no? Y ahí necesitamos, por ejemplo, observatorios, etcétera. Y además, no solamente estamos hablando del espacio urbano. El espacio rural en el Perú ya ha sufrido cambios dramáticos, ¿no? En primer lugar, entre los últimos 2 censos hemos perdido el 20% de la población. Esto ha sido algo, digamos, a lo bestia. No hay departamento que no haya perdido población rural, ¿no? Si esto además se agudiza, lo que vamos a tener es el mismo fenómeno que hoy día sufre Europa, con pueblos fantasmas, con pueblos envejecidos, con pueblos de 500 casas donde solamente viven 4 viejitos, pero además, ¿quién va a producir la comida en este país? ¿Cómo vamos a hacer una agricultura competitiva? Por ejemplo, ¿cómo vamos a dinamizar este campo, ¿no? Yo creo que el ordenamiento territorial también tiene que abrir esta posibilidad de redefinir las relaciones campo-ciudad, ¿no? Muchas de las actividades económicas en el Perú no se dan en la ciudad, se dan en el campo. La minería, la pesca, la agricultura, incluso hay industrias en espacios rurales. Pero además estamos teniendo un proceso de urbanización en el campo. Entonces vamos al lindo pueblito andino y nos encontramos con San Borja, ¿no? Entonces, insisto, no es solamente un tema estético. Lo estético es lo menos, sino que estamos generando, ¿no? Gente que aspira a vivir en San Borja, ¿no? Y no podemos tener San Borjas en la selva peruana, en la selva alta, en la Puna, en la Janca. O sea, no podemos hacer esto. Entonces, esto implica primero entender estos desórdenes. Entonces, yo también sugeriría que este proyecto, si todavía se puede, que además fue lo que hicimos un poco en la reunión que tuvimos en el Congreso, ¿no? Que asegurarnos, ¿no? Que ordenemos previo diagnóstico. Y no solamente a partir del potencial, sino justamente a partir de las percepciones que hay, las cosmovisiones que hay, porque un territorio tiene que generar identidad, tiene que generar orgullo, tiene que corresponder a una historia, a una economía, a una aspiración, ¿no? O sea, debería ser que tú amanezcas y digas, qué suerte vivir aquí, ¿no? Yo creo que lamentablemente muchos peruanos no pueden hacer eso. Y en términos de competitividad, la gente debería decir, yo quiero vivir en un sitio como ese, pero a mi manera, ¿no es cierto? No copiar, el claro ejemplo fue el Parque Miraflores, ¿no? Recordarán cuando se modificó el Parque Miraflores y de pronto el Parque Miraflores apareció en todo el Perú, ¿no? Entonces también tenemos estos riesgos cuando creamos modelos universales. Lo que hay que hacer es estar muy cerca de la población, lo que hay que hacer es, digamos, que la planificación sea vertical, pero que una se nutra de la otra. Hay órdenes existentes que deben ser recogidos, ¿no? Que deben ser valorados, no ninguneados, no descalificados, porque si no vamos a seguir con esta lucha social, ¿no? O sea, yo quiero este país y tú quieres otro. Tenemos que aprender a conversar y el ordenamiento territorial debería de favorecer estas reflexiones, esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, sin duda, el ordenamiento territorial pone sobre la mesa una serie de desafíos estructurales que tenemos como sociedad, ¿no? Y creo que un elemento transversal en este diálogo es esta necesidad de hacer política, ¿no? De tomar decisiones en todas estas dimensiones que se han planteado. Muy bien, vamos a ir cerrando este conversatorio. Es el primero de varios que vamos a tener en relación al tema del ordenamiento territorial, que como vemos, claramente necesita una aproximación de carácter holístico porque es multidimensional. Quería terminar antes de pasar la conducción a Marco, viendo los resultados de esta encuesta, este cuestionario que se planteó al inicio de este conversatorio, ¿no?
Y de los 132 personas que nos acompañan, estamos observando que hay un 38% que son servidores públicos, de ahí entre 12, 15, 12% de investigadores, docentes y estudiantes y un 23% que están en el rubro otros, ¿no? Es interesante mencionar que de los que han respondido, prácticamente la totalidad, la idea que vinculan al concepto de territorio es en su gran mayoría la interacción social, 42%, y la geografía, 38%, ¿no? El resto hacia habitabilidad, espacio productivo, relaciones de poder y medio ambiente. Y finalmente, en relación al término ordenamiento territorial, que es el que nos ha reunido esta hora y media esta noche, la grandísima mayoría, el 71%, en términos de el concepto que asocia, es el de ocupación y uso del territorio, seguido por desarrollo urbano, sostenibilidad ambiental y luego demarcación de límites, finalizando con descentralización. Claramente este es un tema que va a requerir desde la perspectiva en la cual la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas puede aportar, que es el diálogo académico, buscando mezclar la teoría, los conceptos para saber que estamos hablando de lo mismo, con la práctica, la forma de transformar estos conceptos en acción, que es donde en la escuela nosotros nos movemos, pues vamos a tener muchos diálogos similares a estos, porque esto es el preanuncio de una serie de cursos que vamos a desarrollar asociados al ordenamiento territorial. En esa línea le doy entonces el paso a Marco, y muchísimas gracias a todos y a todas que nos han acompañado hasta estas horas. Muchas gracias, profesor Flavio. Quiero recalcar el agradecimiento tanto a usted como a todos los participantes de este conversatorio. De hecho, las 130 personas que han estado conectadas durante esta hora y media evidencian el interés en el tema, por lo cual, en complemento a lo que usted dijo, quisiera brevemente anunciar que próximamente, el próximo año estamos lanzando el curso de capacitación en gestión territorial en las políticas públicas, por lo cual voy a poner en el chat un enlace para que puedan registrar sus datos. Los invitamos a registrarse y nosotros oportunamente les haremos llegar la información una vez la tengamos lista. Así que muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Voy a dejar el Zoom abierto un par de minutos más para que tengan tiempo de registrar sus datos y luego procedo a cerrar la sala. Muchas gracias.